Bien, que Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Dice un buen amén esta tarde. Dios es digno de toda gloria y de toda honra. Poderoso, grande, misericordioso, bondadoso en extremo. Y su amor dice que es eterno para la iglesia. Eso es extraordinario. Esta tarde quiero saludar a todos los televidentes para la zona de Yamabal a través de Canal 18, la zona de Sensembra, Guatajiagua, parte de Chapeltique, San Francisquito y todos esos alrededores. Les damos un fuertísimo aplauso desde el Templo Josué Gotera. Les saludamos. Lo mismo para todas las personas que nos ven en la zona norte de Ocicala hacia toda la parte de la población. Les saludamos también en el poderoso nombre de Jesús, y por supuesto a todos los que están a través de las redes sociales. Es un gran privilegio que podamos llegar hasta cada uno de estos hogares. Esta tarde tenemos la visita de Hugo Javier Perdomo y Carlos Asensio. Le damos fuertísimo aplauso de bienvenida en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Abran su Biblia, por favor, esta tarde, libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 25. Vamos a ver la escritura que sigue siendo poderosa para poder transformar la vida de las personas. La palabra de Dios tiene un poder extraordinario, mis hermanos, y esta tarde es lo que vamos a predicar. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 25, leemos la escritura tal y como está escrita. ¿Están listos, mis hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén a eso? Puede sentarse, por favor. El tema de la predicación: nada puede justificarte, solo Cristo. Ese es el tema de esta tarde. La justificación es el punto más importante de todas las doctrinas de la salvación. Y me preguntaba mientras estudiábamos la escritura: ¿qué puede justificar al hombre? ¿Qué te puede justificar a ti? ¿Qué me puede justificar a mí? ¿Qué puede justificar a los oyentes y televidentes? Y todos estaríamos de acuerdo en la escritura que nada humanamente puede justificar al hombre o a la mujer pecador. Porque sin ser justificado, un hombre está condenado terriblemente al fuego del infierno eterno. Uno puede estar correcto en entender lo que es la iglesia del Señor. Podemos estar correctos sobre lo que significa el bautismo en aguas. Uno puede estar correcto en lo que la Santa Cena simboliza. Podemos estar correctos en cuanto a lo que es el Espíritu Santo de Dios. Tú puedes entender y estar correcto en cuanto al servicio en la iglesia. Podemos estar en la razón en cuanto a ofrendar, pero aún así podríamos ir al infierno entendiendo todo esto porque no estamos justificados.
Tú puedes entender todo lo que he dicho esta tarde y puedes dar tu vida por la causa de la obra, pero sin estar justificados vamos camino al infierno. La razón misma de que la religión sea algo tan común y universal para la humanidad refleja los intentos realizados por el ser humano para responder a esta pregunta de cómo se justifica el ser humano con un Dios santo. ¿Puedes ser justificado tú con solo venir a la iglesia? ¿Podría ser justificado alguien con solo leer la Biblia? No. Porque la justificación no se obtiene por estar en una iglesia cada domingo, de ninguna manera. Porque la justificación no se obtiene con solo leer la Escritura. Entonces, vemos que la justificación es uno de los puntos cardinales en la doctrina de la salvación. Es por eso que Carlos Jackson llamó a la justificación la piedra preciosa de la Reformación. Porque la justificación es la doctrina más importante sin la cual nadie, absolutamente nadie, podría ser salvo. Tú puedes dar tu vida en la religión, pero eso no te hace justo. Pablo escribe a la iglesia de Roma y le dice en Romanos capítulo 1 versículo 17, el justo por la fe vivirá. ¿Te das cuenta? No hay méritos para ganarnos la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Cómo tenemos paz? Por medio de Jesús. ¿Cómo obtenemos ese pase de tener una relación con el Dios santo y poderoso? Romanos 5:1 dice que únicamente es por medio del sacrificio de Cristo en el Calvario. El sentido que el hombre tiene de perdición, de soledad, de vacío y de falta de sentido se refleja en la vida diaria y en todas las sociedades. Casi todas las religiones del mundo son una reacción ante la realidad de esos temores y procuran ofrecer la forma de acercarse a una deidad. Y la Escritura enseña claramente que existe un solo camino que puede llevarnos a ser justificados delante de Dios. Y ese solo camino por el cual tú y yo somos justificados se llama el sacrificio de Cristo en el Calvario. Pero esto no se hace, la justificación no es algo que se hace con cosas que el hombre pueda hacer por sí mismo para alcanzarlo o merecerlo. Tú no puedes justificarte por servir. Tú no puedes alcanzar la justificación por ser una buena persona. La Escritura es clara. Esto no es por las cosas que el ser humano pueda hacer
por sí mismo para alcanzarlo o por merecerlo. El hombre puede estar a cuentas con Dios, pero no en sus propios términos o en sus propios programas o en sus propias fuerzas. De ninguna manera podremos estar a cuentas con Dios bajo nuestras propias condiciones. Es imposible. Solamente, escúcheme bien, y solamente Cristo es el que justifica al hombre perdido y sin esperanza. Solo Cristo. Y hermano Misael, me dirá alguien ahora, pero yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie, yo no me peleo con los vecinos, yo soy una persona tranquila. Pero aún con todo eso, no puede alcanzar la justificación. Este es el corazón del Evangelio. Nosotros no nos justificamos a nosotros mismos por obedecer las leyes de Dios. Tú no eres justificado a ti mismo por leer la Biblia. No somos justificados por ayudar al necesitado. No somos justificados por ayunar. No somos justificados por servir en un ministerio. No somos justificados por congregarnos. No somos justificados por ser moralmente buenos de ninguna manera. Váyase a Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Ahí está, se lo dije a buen salvadoreño y se lo remato, como decimos en El Salvador, con ese versículo, que nada de lo que hagamos podrá justificarnos. Porque la Biblia dice, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Acá Pablo da un verdadero veredicto final, y es que la humanidad no redimida carece de defensa y es culpable de todos los cargos que Dios le imputa. No podemos ser justificados, no podemos justificarnos ya que somos pecadores por naturaleza. Las personas preguntan cómo podemos ponernos a cuentas con Dios. Y parecen muy sinceras sus palabras, pero cuando escuchan el camino, el único camino que es mediante la confianza en Cristo, no están dispuestos a cumplir con esos términos y su respuesta es un rechazo y hace evidente que están buscando una salvación que se ajuste a sus propios términos y no conforme a los términos de Dios. No, espérese, yo quiero la salvación, pero yo voy a poner mis propios términos. Eso no existe. Y la gente quiere acomodar el evangelio a su medida. Amén, hermanos. Pero eso no se puede. Bajo ningún punto. Aquí vemos que no podemos ser justificados por nada. Dios no se conmueve por mis obras. Cuando desechamos a Cristo y me quiero justificar por mis propios méritos, declarándole a Dios lo que he hecho, pero a Dios no lo va a conmover las buenas cosas que tú y yo hagamos. No alcanzaremos la justificación por doctrinas, leyes o reglamentos de los hombres. No, y 1000 veces no. Esta es una gran verdad. Tu iglesia, escúchame bien por favor, o esta iglesia no pueden justificar al hombre pecador.
No hay iglesia en el mundo que pueda justificar a los hombres pecadores. Tu bondad, tus buenos modales, tu educación, tus títulos, tu nada puede hacer esta gran obra. Solamente Jesucristo puede justificar a los hombres. Nada. Y Cristo le dice a los fariseos, les pega una gran pedrada, como decimos en El Salvador. Los fariseos se creían los religiosos ultra santos, 3 veces santos ellos ahí. Y Cristo les pegó abajo. Tu religión, les dijo, no te justifica. Y los fariseos eran versados en Biblia, no eran cualquier cosa. Pero el problema era que estaban siguiendo mandamientos que ellos mismos habían puesto. 600 leyes que ellos tenían, se las ponían a la gente y ellos no eran capaces de cumplirlas. Nada puede justificar a un hombre o a una mujer. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Tu bondad no puede hacer nada. Esta justicia es un mérito y es un misterio escondido. El mundo no la conoce, los mismos cristianos no la comprenden plenamente. Los méritos humanos no sirven para nada, porque la miseria humana es tan grande que los terrores de la conciencia no podemos ver más que nuestras obras de pecado. Todos los hombres somos incapaces de acercarnos a Dios en nuestras propias potestades. Y solamente podemos ser contados justos por la imputación de la justicia de Cristo en nosotros. No hay nadie que se pueda ganar la salvación, eso es lo que le estoy diciendo. No importa cuánto dinero des, no importa cuánta obra hagas, no importa nada de eso, todo queda en nada si no recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. En nada. Para ganar esta justicia eterna y celestial, jamás la alcanzaremos a menos que Dios, por la mera imputación y por su don inefable, nos la concede por medio de Jesucristo su Hijo. ¿Qué es la imputación, hermano Misael? Preguntará alguien. La palabra imputación es un término legal que somos legalmente contados justos por la imputación de la justicia de Cristo a nosotros. Por eso es que Romanos 3:28 dice que el hombre es justificado por fe. Justificado es la traducción de la palabra griega dikaiko, y dice que la justificación es la absolución legal y formal de culpa por Dios como el juez, declarando justo al pecador. Lo voy a traducir al buen salvadoreño. La justificación es que viene un hombre o viene una mujer y han hecho destrozos de pecados, terriblemente pecadores, que a tal grado de tan grande que sean sus pecados, la gente dice, a este ni Dios lo perdona. ¿Han oído ustedes eso? Pero déjame decirte que eso no es cierto. Porque estoy poniéndote un ejemplo muy claro de lo que es la justificación. Cuando esa persona viene a Cristo, lo recibe como Señor y Salvador de su vida, no importa los pecados que haya hecho, en ese momento que confiesa a Jesús, se arrepiente de todos sus pecados, recibe a Cristo como su único Salvador, en ese momento la imputación de Cristo, la justificación de Cristo, hecha en la cruz del Calvario, recae sobre ese hombre y es declarado legalmente limpio delante de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Es exactamente lo que hizo con usted y conmigo, porque nosotros no éramos buenas firmas. Amén, hermanos.
No. Cuando nosotros recibimos a Cristo, todo lo demás, Él nos justifica y somos declarados justos delante de Dios. ¡Qué extraordinario! Entonces, mis hermanos, esta es la justicia, la imputación que Dios nos da. La persona que quiere ser absuelta de culpa y declarada justa por Dios, hallará que esto solamente puede suceder por creer en Jesús. Cuando la gente confía y cree en Jesús y lo recibe como su Salvador, en ese momento todos tus pecados son perdonados. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Todos tus pecados son perdonados. Porque es Cristo el que lo ha dicho, que con el sacrificio de la cruz del Calvario, Él vino a darle vida a toda la raza humana que estaba perdida. Porque la única justicia que el hombre alcanza por sí mismo es injusticia, puesto que eso es el carácter y sustancia de la naturaleza caída. Porque toda la justicia del hombre, declara Isaías, váyase a Isaías capítulo 64, versículo 6. Esto le va a deshacer la cabeza. Isaías dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, haciendo referencia al paño menstrual. ¿Cómo son tus justicias y las mías? Como trapos de inmundicia. O sea, no hay nada en ti bueno ni en mí bueno. Delante de Dios no hay nada. Y la única manera de cambiar eso se llama creer en Jesús. No hay nada de justicia en nosotros. La luz de la justicia viene solamente de lo alto. La tragedia humana suprema es el pecado del hombre, y únicamente el Dios verdadero puede resolver este problema dentro del corazón del hombre. Si yo le dijera que mire al que tiene a la par, dígale: usted no era una buena firma, hermano. Y ustedes me pueden decir lo mismo a mí, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no había justicia, nada en ti ni en mí. Nada bueno. Solo el Dios perfectamente justo puede proveer la justicia que los hombres necesitan para ser aceptables ante Él. Una persona es salva por medio de la fe en Cristo, sin depender de ninguna otra cosa o persona. Así que no dependas de tu denominación, no dependas de tu moral, no dependas de tus ofrendas, no dependas de tu tradición. Una persona es salva por medio de la fe en Cristo, sin depender de ninguna otra cosa o persona. ¿Alguien está entendiendo eso? Ay, es que yo soy salvo, hermano, porque yo voy a esta iglesia. Te equivocaste. La iglesia no salva a nadie. Ninguna organización puede justificar a nadie. ¿Cómo lo sé? La Biblia lo dice. Romanos capítulo 3, versículo 20. Pero hay algunos de nosotros que nos complicamos la vida. Es que en esta iglesia es la que más aquí, que más allá. No, Señor, no hay nada en tu iglesia ni en esta. Solo Cristo puede justificar al hombre y a la mujer. Nada más. Así que no se anden peleando ustedes por denominaciones o por iglesias. Tú no eres salvo porque te congregas en Iglesia Josué Gotera. Tú no eres salvo porque tú eres salvo porque te arrepientes de tus pecados y recibiste a Cristo como tu Salvador. Tu salvación no depende de una iglesia o de una organización o de una denominación. Tu salvación, tu justificación depende únicamente del medio que se llama Jesucristo clavado en la cruz del Calvario. No, ¿alguien entendió esto?
Así que, hermano, déjese de religiosidad y de andar peleándose por cuestiones completamente vanas. Tú no eres salvo por congregarte en una iglesia. Tú eres salvo porque creíste en Jesucristo como tu Salvador. Esto es maravilloso. Y como punto número 1, quiero decir que la justicia fue provista para todos. Romanos capítulo 3, versículos 22 y 23, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La provisión de salvación y justicia está disponible para todos los que creen en Jesús. Cualquier persona que crea en Cristo como Señor y como Salvador será salva, porque dice la Biblia que no hay diferencia. No importa si eres musulmán, no importa si eres japonés, si eres brasileño, si eres hondureño, no importa. La salvación es gratis para todos. No tiene nada que ver la nacionalidad. No importa si eres mentiroso o blasfemo o pendenciero o alcohólico. Si recibiste a Cristo como tu Salvador, la salvación es para ti. Esto es poderoso. Cuando Pablo estaba predicando en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Pablo declaró lo siguiente: de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. Hechos capítulo 13, versículo 39, pero en Cristo, dice, es justificado todo aquel que cree. A la iglesia en Galacia el apóstol dijo, Gálatas capítulo 2, versículo 16, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Esto es poderoso. Me salió una persona y vino a la iglesia que quería consejería y me dijo, hermano Misael, tengo un problema, estoy tan confundido. Y le dije yo, dígame cuál es su problema. Y me dijo, es que fui a una iglesia donde me dijeron que no puedo comer pescado, que no puedo comer camarones, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro. Son simplemente reglamentos de hombres. Aquel hombre estaba confundido, traía un interés verdadero que le explicáramos las Escrituras. Y la Biblia dice que nadie te juzgue por comida, por bebida, o por día de sol, o por noche de luna. ¿Alguien está entendiendo? Porque por obra de la ley nadie es justificado. Y me dijo, gracias hermano, porque esos versículos no se los habían dicho. Y me dijo, gracias. Él aceptó a Jesús en uno de nuestros programas de radio. Así que nadie puede juzgarte por comida, por bebida, o por día, o por noche, o por luna, o por lo que sea. Aquí está diciendo la palabra que nadie es justificado por la ley o por algo. Todos los que se arrepienten serán salvos. Esa es la maravillosa lección de Romanos capítulo 3, versículo 22. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el primer punto es que la salvación es gratuitamente para todos. Punto número 2, la justicia es dada gratuitamente mediante la gracia. Dice Romanos 3:24, siendo santificados por su gracia mediante la redención. Nadie está delante de cualquier otra persona en lo que se refiere a la salvación. Siendo justificado se aplica a todos, es por gracia. Todos los que han creído, todos los que eran pecadores. Y justificación es la declaración de Dios de que todas las demandas de la ley
han quedado satisfechas en beneficio del pecador creyente por medio de la justicia de Jesús. Voy a explicar esto. Todas las demandas de la ley quedaron satisfechas por medio del sacrificio de Cristo en el Calvario. Todas. Y aplica para el ejemplo anterior que te acabo de poner. Porque si estuviéramos bajo la ley, tendríamos nosotros que traer corderos y sacrificarlos aquí. Eso era lo que la ley especificaba. Pero todo quedó, Dios se satisfizo y dijo: ya no necesito más holocaustos, ya no necesito más ofrendas de ovejas, de carneros, de palomillos, de harina. Ya no necesito, porque Cristo cumplió completamente todo eso en la cruz del Calvario. ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces Pablo lo está rematando en la Escritura a través de los romanos. La justificación es una transición de carácter puramente legal en la que se cambia la situación judicial del pecador delante de Dios. La justificación debe de distinguirse de la santificación, en la cual Dios imparte la justicia de Cristo al pecador. Dios justifica a los creyentes gratuitamente por gracia, no debido a cualquier cosa que haya en la persona que es justificada. O sea, tú no fuiste justificado porque eras una persona buena. No, Señor. Tú fuiste justificado porque eras un pecador arrepentido. Amén, hermanos. Por eso, por gracia. Por definición, la justificación es un regalo, es algo que se da gratuitamente, es algo que una persona recibe sin haberlo ganado ni merecido. El más grande de todos los regalos de Dios es el de la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, la cual es dada totalmente a causa de su gracia divina. Quiero una vez más decir lo que siempre he sostenido: no le pongan precio a la salvación. La salvación es de gratis. ¿Alguien puede decir amén a eso? Por eso es que yo siempre estoy en contra de los predicadores de la prosperidad. Te quieren vender la salvación. La salvación es de gratis. Es por gracia, mis hermanos. Es por pura gracia divina. La ley revela la justicia de Dios y deja al descubierto la injusticia del hombre. Y la gracia no solamente revela la justicia de Dios, sino que en efecto da su justicia a los que confían en Jesús. Y esa gracia entregada gratuitamente le costó a Dios el sufrimiento y la muerte de su propio Hijo en la cruz del Calvario. De modo que para el creyente no hay nada más que pagar. Dígale que está a la par: ya no tienes que pagar nada. Todo fue pagado en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Todo fue pagado en la cruz del Calvario. Lo único que tú tienes que hacer para encontrar esta gracia bendita como un regalo es reconocer que eres un pecador y recibir a Cristo como tu Salvador. Es lo único. Maravillosa gracia. Maravillosa gracia de Dios. Así como lo oyes, no hay nada más que pagar. Por ello, siempre estoy en contra de los comerciantes del Evangelio. Todo fue cancelado en la cruz, en el monte Calvario, y no hay nada, ni un tan solo centavo que pagar por la salvación. Y como punto número 3, la justicia se alcanza mediante redención. Romanos 3:24.
Redención transmite la idea de librar, especialmente mediante el pago de un precio. Se empleaba comúnmente para referirse al pago de un rescate de liberación de un esclavo de su amo. Y a causa de la absoluta pecaminosidad e incapacidad del hombre para alcanzar por sí mismo el estándar de justicia de Dios, la redención de un pecador únicamente podía venir como resultado de lo que es Cristo Jesús. Entonces, redención se aplicaba para restituir la libertad a un esclavo y se pagaba al amo para que dejara libre al esclavo. Entonces, Cristo paga el precio en la cruz del Calvario para que tú y yo y usted que me mira esta tarde pueda encontrar salvación gratuita y ser librado de la esclavitud del pecado. Eso es redención. El Salvador sin pecado era el único que podía pagar el precio para redimir a los hombres pecadores. El Dios que justifica es lo que necesita esta generación. Necesitamos a Dios, al Dios que justifica. La justicia fue pagada con un sacrificio expiatorio. Váyase a Romanos capítulo 3, versículo 25. Y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué es propiciación? Es pagar el rescate de alguien. Por alguien. Y aquí dice que Dios puso como propiciación por medio de la fe en Cristo. Debido a que el hombre no puede hacerse justo por sí mismo, Dios en su gracia hizo provisión para su redención por medio del sacrificio expiatorio de su propio Hijo en el Calvario. Ese sacrificio no fue hecho en lo oculto, ni siquiera en los recintos más íntimos del templo, sino a la luz pública sobre el madero en el Calvario, para que todo el mundo fuese testigo de lo que Dios puso a su Hijo a la vista de todos como propiciación. Y esa palabra propiciación tiene la idea de apaciguamiento o satisfacción. Entonces, cuando Cristo es puesto como propiciación, lo que quiere decir que Él apaciguó la ira de Dios que nos tocaba a nosotros y Él la cargó en el madero sobre Él. En las religiones paganas antiguas, al igual que en muchas religiones de la actualidad, es común la idea de que el hombre aplaque a un Dios por medio de diversas ofrendas o sacrificios. Pero en el Nuevo Testamento, propiciación siempre hace referencia a la obra de Dios, no a la obra de los hombres. No importa cuánto tú te hinques, eso no puede absolutamente hacer nada en justificación por ti. Necesitas reconocer a Cristo como tu Salvador. Las religiones modernas te dicen que debes de hacer un ritual o que debes de hacer varias cosas, pero eso ya no tiene sentido, porque entonces la Biblia quedaría mentirosa y la Biblia no miente. Ya no hay más que hacer, Cristo lo hizo. El hombre es absolutamente incapaz de satisfacer la justicia de Dios. La única satisfacción o propiciación que podía ser aceptada para Dios y que podía reconciliar al hombre con Dios tenía que ser hecha por Dios mismo. Por esa razón Dios en carne humana, Jesucristo, se dio a sí mismo en rescate por todos. Váyase a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6.
Y dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Qué pasaje más poderoso? Cristo es la respuesta a las necesidades del hombre moderno. Y la primera y gran necesidad es la salvación. El hombre podrá hacer muchas cosas buenas, pero nunca entenderán la importancia de la justificación en su propio caso personal hasta que el Espíritu de Dios haga una obra de gracia en sus corazones. La cosa principal que Jesús vino a hacer fue a morir en la cruz para que tú fueras justificado. Ese es el propósito principal del sufrimiento de Cristo en el Calvario. ¿Alguien puede decir amén a eso? Jesús no vino para hacerte rico, no te confundas. Jesús no vino para hacerte famoso. Jesús vino para darte salvación. ¿Alguien está entendiendo eso? Lo demás ya Él lo da, pero es en añadidura. Pero lo primario es la salvación. Ahí lo está declarando el apóstol San Pablo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Uno de los grandes reformadores dijo, Cristo en verdad sufrió por todo el mundo, pero ¿cuántos creen y atesoran esta gran verdad? Por lo tanto, aunque la obra de redención ha sido completada por Cristo, no puede ayudar ni beneficiar al hombre a menos que él la crea y experimente su poder salvador en su corazón. Si la gracia, escúchame esto, si la gracia de Dios no interviene en el corazón de un pecador, no puede haber justificación. Porque el hombre natural, dice Primera de Corintios, no entiende, capítulo 2, versículo 14, no entiende las cosas del Espíritu. A menos que seas convicto de tu pecado por el Espíritu Santo, no sentirás la necesidad de la justificación en Cristo. Y quiero cerrar esta noche o esta tarde Lutero dijo de este modo: si has de ser convertido es necesario que estés aterrado, o sea que tengas la conciencia alarmada y temblorosa. Entonces, después que dicha condición se haya creado, tendrás que agarrar la consolación que viene de Cristo. Es así como llega la conversión. Otras formas son incorrectas. Cuando te sientas sobrecogido por tu pecado e incapacidad, entonces Cristo aparecerá como el único escape de la culpa para tu salvación. El sufrimiento de Cristo satisface la justicia de Dios. Solo el sufrimiento de Cristo pudo satisfacer la justicia de Dios. No hay nada bueno en nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que la ley no podía hacer por el hombre pecador, la gracia en fe en Cristo Jesús hizo la gran redención para el hombre y para la mujer. Vengan de pie, por favor, esta tarde. Solamente en la sangre de Cristo puedes hallar la redención de tus pecados y la propiciación de la ira de Dios. No hay nada más.
lance su alma sobre el cordero. Usted dice, hermano Misael, yo soy una buena mujer, soy un buen hombre, qué bueno, pero eso no lo puede justificar delante de Dios. Necesita arrepentirse de sus pecados y entregarle su vida a Jesús. Si usted lo quiere hacer esta tarde, mientras la iglesia intercede, si usted que está hoy en el templo no le ha entregado su vida a Jesús, hoy es el día que lance su alma sobre el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué debo de hacer, hermano Misael? Solo repita esta oración en fe conmigo y dígale: Señor Jesús, en esta hora confieso que soy un pecador. Confieso que te he ofendido, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados y hoy te recibo como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador. Borra todas mis rebeliones e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Por Cristo Jesús. Amén.